Hola, profesor y compañeros. Yo voy a hablar sobre la introducción a este caso. Como primer punto tenemos recogida información inicial. A continuación presentaremos un caso con dificultad en el aprendizaje con un diagnóstico presuntivo, trastorno del lenguaje. El niño que escogimos, Santiago, él muy poco se involucra en las actividades escolares debido a que le costaba mucho participar en clase. Santiago presenta dificultad en su lenguaje, lo cual influye en su proceso de lectura y escritura. Luego de haber recibido el diagnóstico, se debe precisar todos los datos generales que caracterizan el caso, que se presentó con la información que se obtiene por parte de la familia y por parte del docente. Como datos generales, como podemos observar aquí, tenemos como nombre Kimi Santillán Santiago Alejandro, correspondiente a cuarto EGB paralelo E de la jornada matutina. Como diagnóstico presuntivo, podemos observar discapacidad intelectual moderada, trastorno del habla, trastorno del lenguaje y fragilidad emocional. Grado de instrucción. El estudiante es bueno en las matemáticas, en reconocer sonidos, correspondiente a cuarto EGB paralelo E de la jornada matutina. Evaluación. El proceso evaluativo se realizó con la entrevista familiar con la madre como representante. Procedió a realizar test proyectivos, como podemos observar aquí. Tenemos una serie de test. Realización del caso. Santiago este año pasó por un proceso de separación en sus padres. Se presentaron cambios estructurales, familiares y cambios de domicilio. Actualmente vive con su mamá y su hermana adolescente. Su mamá, quien es docente de la institución, indicaba que el poco tiempo que le quedaba en su día hacía lo posible por reforzar dictado y lectura en su hijo, que es donde mayor falencia presenta. Entre la representante y el DS se mantuvo una comunicación irregular porque no se podía reunir en las horas asignadas. Antecedentes. Santiago Alejandro Quimí Santillán tiene 6 años de edad. Vive con la mamá y una hermana adolescente. Sus padres se separaron hace 4 años, aproximadamente. Cabe recalcar que en ese entonces el niño tenía 2 años de edad cuando el papá se fue de la casa. El motivo de la consulta, que no socializa con los compañeros de clase, además de que se le dificulta el aprendizaje, no toma dictado, no lee oraciones largas, tartamudea, pero es muy bueno con los números. A partir de la derivación que realizó la institución, se va a realizar una evaluación para descartar algún problema en su conducta. Establecimiento de objetivos. Como podemos observar, generar ayuda personalizada que establezcan vínculos afectivos con el estudiante donde impliquen atención y continúen valorando los logros con terapias psicopedagógicas para que generen en los ajustes necesarios de las actividades. Fortalecer las capacidades y enriquecer sus dificultades individuales en el seguimiento y las instrucciones para una enseñanza individualizada. Tengan con diversos programas individualizados en el aprendizaje. Nos encontramos ahora en una descripción de las áreas de cómo examinar desde el cuadro de fortalezas y debilidades. A partir de que se ha tomado varias investigaciones, un diagnóstico, luego la parte de sistematización y la información de todos los datos que se ha requerido para poder presentar esta actividad. Entonces, todas estas áreas, tanto el repertorio básico, las habilidades sociales de adaptación, las conductas académicas y sobre todo la conducta de problema. Todos estos componentes también están muy relacionados como han sido sobre todo en esta área de evaluación. Entonces, la parte de repertorios básicos tiene algunos componentes, que es la imitación, el seguimiento de instrucciones y atención. Por eso la imitación, más aún, es como la ejecución de una conducta, que eso es lo que se requiere. Por ejemplo, una orden que usted dice, peínese, que va a la acción de peinarse, y también el conocimiento, el tener este cierto horario, a tal hora se desayuna, a tal hora se almuerza, ya tener conscientemente ya como una imitación concreta. Ah, no, esto es lo que voy a hacer, e incluso de bañarse, ser puntual y de ser más que todo ordenado. Y esto es lo que requiere la parte de limitación, que tanto lo ejecuta, más que todo. Y del seguimiento de las instrucciones, esto más ahí es la ayuda que puede tener el niño y la manera de practicar y seguir las instrucciones. Por eso nos lleva a cada uno esa intención, esa parte, perdón, del seguimiento de las instrucciones, que por usar saber usar, escuchar la música y seguir esa instrucción, brinca, salta, ejemplo, moverse,
Una actividad que también puede ser, Simón dice, más que todo es ese seguimiento de instrucciones, cómo lo coordina. Si tiene esas fortalezas controladas o todavía le falta modificar aquellas dificultades que presenta este niño. Y la otra, el otro repertorio básico que es la atención, más que todo es captar, es la parte de la manera de la habilidad de focalizar el esfuerzo que hace el niño, más que todo que podemos yo ver la diferencia de manera cómo va interactuando este niño. Por eso, en uno de los objetivos, la fortaleza que tenemos ahí en la atención, lograr tener una atención en lo que se dice u ordena en el momento que va a realizar la actividad. Por eso las debilidades tiene problemas de dificultad, déjeme ver un poquito aquí, dificultad en la atención. Por eso, se distrae, sí, se puede distraer por todos los factores distractores que se pueden presentar en ese momento. Por eso, de mucho tema de interés es lo que hay a su alrededor y es lo que se requiere en el momento, la atención, que él mismo capte las actividades y pueda ordenar correctamente. Ahora, pasamos a las otras áreas, a la otra área, perdón, que son las habilidades sociales de adaptación. ¿Cuáles son esas habilidades sociales de adaptación? Tenemos ahí en la imagen el cuidado del personal, la conducta de interacción social, la conducta verbal y la conducta motor grueso y fino. Estos aspectos, estos componentes, más que todo en las habilidades sociales de adaptación, son el conjunto de las estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social más que toda y de una manera afectiva. ¿Cómo nos ayudaría? En el cuidado personal, en la conducta de interacción social, la conducta verbal, la conducta motor grueso y fino. Pero ¿qué hace cada una? ¿Cuál es su acción cada una en este aspecto? En la parte del que nos permite el cuidado personal, habla mucho de quiénes somos, más que todo, quiénes somos, la importancia y sobre todo la atención en nosotros mismos, cómo puede uno influir en nuestras propias decisiones. Por eso cada uno podemos adquirir todos estos tipos de conocimientos, pero ¿permite expresar los sentimientos? Sí. Las actitudes y opiniones, y es lo que tenemos que ver. Por eso en la fortaleza, si hay un cuidado en sus pertenencias, hay un cuidado en socializar con los demás, si comparte con los demás o es autónomo, pero depende de la maestra o de un compañerito, una compañerita para realizar las actividades, pero sí, no. Entonces, él habla mucho, quiere la persona que va a interactuar, conocerse más que todo, cómo somos realmente en este aspecto. Entonces, el otro punto, que sería la conducta de interacción social. Esto de la conducta de interacción social son los tipos de conductas necesarias que intervienen y cómo se van a relacionar de una forma afectiva con los demás, sobre todo la expresión de reír y sonreír, la manera de saludar, más que todo, cuál es mi conducta interaccional con los demás. Pero no es que estoy en un lugar y no comparto en este aspecto. Por eso la conducta de interacción como fortaleza, realiza juegos reglados, obviamente en ese aspecto, que pueden tener un control que sí se puede socializar más que todo. El otro punto es la conducta verbal. ¿Qué es esto de la conducta verbal? Que está relacionada con la parte de mediación, con la conducta. Puedes poner la manera de estimular, la respuesta que recibe, la que puedes dar. Es como un reforzamiento en estas actividades que vamos a realizar. Por eso en la conducta verbal hay una interacción social, pero en las debilidades no tiene distinción entre la conducta del hablante y el oyente. Ambas partes no lo tiene. Entonces, vamos a continuar con las conductas académicas. Recuerde que son 6 áreas de los componentes, perdón, 6 componentes de esta área de la conducta académica. Los prerequisitos, las relaciones espaciotemporales, la discriminación de formas, la discriminación de colores, la lectura y escritura, y sobre todo matemática. Todos estos prerequisitos nos llevan a ver a cada uno de nosotros esos aspectos que podemos ver más que todos que nos presta la atención.
Entonces, los prerequisitos es algo muy importante porque son las condiciones previas y necesarias para que se logren los aprendizajes. Entonces, es necesario que prestar la atención, mantenerse sentado, levantar la mano cuando quiere participar y sobre todo en ese aspecto, el momento de hablar. Y más que todo, seguir las instrucciones necesarias por ser una conducta académica, visualizar todo lo que se va presentando. Por eso la relación espacio-temporal es lo que se ve los ejes de las actividades que uno va a presentar para que tenga una parte cotidiana, una parte de comprensión del estudiante. Y eso es lo que requiere. A partir del objetivo, lo que ya hay un precedente y cómo lo va a determinar. Recuerde que en esta relación espacio-temporal, adentro, dentro, fuera, también sube, baja, son obviamente dónde se encuentran en ese entorno, en el reconocer el día, reconocer la noche, los lugares en ese espacio. Entonces, esa es la relación espacio y tiempo, lo que se va a requerir para lograr ese aprendizaje. Otra de la parte de la discriminación de la forma. Esa parte de la discriminación de la forma es la actividad de las personas para encontrar las características más que todo. Esas características que se presentan, si son exactas, no son exactas, y tiene dos formas. Y esas dos formas es la que nos permite diferenciar y apreciar las características de ese objeto. Entonces, la discriminación de las formas. Ahí tiene como la fortaleza, reconoce las figuras geométricas por su forma. Sí, pero, déjeme mover acá un poquito, moverla, pero falta reconocer las habilidades académicas a partir de la figura de su manejo, en su manejo según otros objetos. No la puede reconocer por su forma, por su simetría, más que todo en ese aspecto. Y la discriminación por colores, sabe distinguir colores que están alrededor a través de la discriminación visual. Esto por colores es la habilidad en la cual se puede distinguir y diferenciar las partes de las propiedades del objeto entre nosotros, alrededor, esa parte de disponibilidad. Más que todo es el saber reconocerlo, saber distinguir los colores, pero la habilidad para potenciar esa habilidad es reconocer su forma, la posición, la simetría y los objetos. Y eso que un poquito más se le va a dificultar al estudiante porque no encuentra esa parte fundamental. Y en la parte de la lectura y la escritura, recuerde que siempre va a ser un proceso dinámico. Y ese proceso dinámico donde la creatividad es muy importante para nosotros. Es muy importante, porque demuestra la parte de las capacidades y las características que uno va a encontrar, porque les ayuda sobre todo a estimular la imaginación, fundamentalmente, porque le ayuda a crear un hábito, sobre todo en este aspecto, en la lectura y escritura. Pero el niño no lee oraciones completas, no copia las actividades que se realizan en las pizarras, palabras combinadas de las sílabas, no las reconoce. Entonces, se les complica. Entonces, ¿reconoce el abecedario? Sí, porque un proceso hubo alguien que sí supo manejar, supo llegar hacia el niño y supo reconocer los fonemas básicos, pero más no las oraciones completas, más allá que dictamina una preparación o una planificación. Y en la parte de las matemáticas, aprender números, sobre todo que represente más que todo lo reconocer. Por eso aquí sabe reconocer los números cuando presta atención, cuando la presta atención, pero no incluye las partes de las actividades planeadas en grupo para que y que haya más que todo una aceptación, un reconocimiento, pero deberían dominar los números y prever las actividades matemáticas. Por eso el niño se siente más seguro cuando reconoce y practica, perdón, en las manos. Entonces, eso es lo que lleva a cada uno de nosotros ver las realidades. ¿Y cuál fue la conducta problema que se presentó aquí en ese trabajo? Mm, Y gracias al profesor nos encontramos los berrinches por la actitud. Incluso puede
También como trastorno del lenguaje, incluir la parte emocional por la manera como interactúa por el caso estudiado. Por eso se involucra muy poco, según las actividades escolares, y le cuesta participar en clase para tener un aporte más significativo en su aprendizaje. Y esto es lo que vamos a encontrar poco a poco en este desarrollo de la intervención educativa. Recordemos que son las herramientas manuales de trabajo que se utilizan para obtener las evidencias del desempeño de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de estos constituyen el apoyo necesario para obtener datos de información respecto del estudiante. Para eso tenemos la matriz que está aquí al lado, entonces área, componentes, objetivos de la evaluación, el contenido de la evaluación, sí o no, si la ejecuta o no, y las estrategias educativas que voy a plantear o que se va a plantear en el aula de clase. Entonces esas áreas siempre las vamos a reconocer porque son los repertorios básicos, son las partes habilidades sociales de la adaptación y las conductas académicas. Y sin olvidar también las conductas problemas. Entonces todos estos puntos son de las áreas que vamos a tratar en este instrumento de intervención educativa. Otra también son los componentes que están dentro de cada una de estas áreas, que es el del repertorio básico, la imitación, el seguimiento de las instrucciones, la atención y también las habilidades sociales de la adaptación, que comprende el cuidado personal, la conducta de interacción social, la conducta verbal, la conducta motor, grueso y fina, y las conductas académicas, que son los prerequisitos importantes, y las conductas problemas, que tienen que ver con el tipo de conductas que se presentan. Además, también nos acompañan lo que son los objetivos de evaluación, el contenido y las estrategias educativas que se van a emplear. Cada uno de estos puntos vamos, a partir del área, los repertorios básicos, que uno de sus componentes es la imitación. El objetivo que está aquí al lado, más bien, ¿qué es lo que busca como evaluación este objetivo? Es muy importante para el desarrollo que se diferencie de ese aprendizaje a través del juego, la imitación de situaciones de la vida, a través de la observación de un modelo. Y ese modelo, sobre todo, aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eso es lo que se enfoca. Más que todo el contenido de la evaluación, que se propone que el aprendizaje que se produce por observación es la conducta ajena que se va a emitir, el tipo de conducta, porque son buenas o porque son malas, sino más bien se observan su utilidad. Por eso el tipo de estrategia que voy a utilizar sería el de para mejorar la atención de los alumnos en la clase. Por ejemplo, ¿qué deben hacer? Realizar movimientos, cambios del tono de voz, alto, bajo, la tonalidad, fomentar la participación de los mismos estudiantes. ¿Para qué? Combinar las diferentes metodologías de enseñanza. Y eso es lo que va a abarcar este repertorio básico. El siguiente componente son los seguimientos de instrucciones. El objetivo, que sí se debe enfocar muy claros, es que tiene que tener esas habilidades que se deben desarrollar, en donde el niño a muy temprana edad, las indicaciones verbales o escritas tienen que ser las acciones fundamentales para su aprendizaje. Y ese mismo contenido, ya que tiene ese seguimiento de esas instrucciones por sus habilidades, el niño va obviamente a completar una o varias indicaciones, verbales o escritas. Y como estrategia, ¿qué vamos a hacer o qué se debe hacer? Proponer nuevas herramientas o recursos o canales de comunicación que realmente puedan realizar esos movimientos o cambios que deben fomentar la participación de los alumnos. Entonces, esto es lo que conseguimos. Y el otro repertorio básico, que es la atención. Como objetivo, es obtener esa información de los niveles de concentración y atención del mismo sujeto. Y como contenido, ¿qué podemos desarrollar ahí? Según las capacidades que tiene la persona, el estudiante, para seleccionar, mantener y dirigir esa dicha información, que es muy relevante a la vez. Y el tipo de estrategia que puedo utilizar aquí puede ser o que se va a obtener,
para mejorar la atención y la memoria, evitar las distracciones y la monotonía que está en su entorno, repasar, enfatizar, en fin, mejorar la atención en cada uno de estos aspectos y no realizar multitareas, sino hay que controlar en ese aspecto. Vamos ahora con otra área que son las habilidades sociales o adaptaciones. Entonces, esos componentes son algunos. Vamos con el primero, que es el cuidado personal. ¿Y cuál es el objetivo que se debe tratar ahí? Más que todo eso, dentro de ese objetivo, deben ser indispensables para un crecimiento integral de este alumno. Porque la misma convivencia plena que van a tener debe ser libre de violencia. Por eso el contenido que se debe abarcar más que todo es definir el comportamiento, reunir, analizar la información que se va a determinar a causa de ese comportamiento y de qué manera se debe desarrollar un plan para evitar esto de estar libre de la violencia. Y como más bien sería la parte estratégica, que algunos estudiantes tienen esa dificultad para aprender en la escuela debido a los problemas de conducta que van a suscitar o que ya están suscitando. Por eso es una evaluación funcional de la conducta, porque puede llevar a la misma creación de un plan para modificar esos tipos de comportamientos que suelen suceder o que van a suceder. Otro componente sería la conducta de interacción, que estamos aquí está la imagen, que nos permite poner como objetivo en un diálogo de saberes particulares que vayan configurando al ser humano desde diferentes esferas, puede ser sociales, académicas, religiosas, familiar y sobre todo políticamente, que ahora ya está más que todo abordándose. ¿Cuáles serían esta parte de los contenidos que yo puedo utilizar? Esos contenidos. Valorar los aspectos que se van a definir como una conducta no verbal, la distancia corporal, el contacto ocular, la parte física, la apariencia personal, la postura, la misma expresión. Entonces, como estrategia, ¿qué se puede realizar? Mostrar la confianza en los alumnos. Los alumnos necesitan ver al profesor como una figura más de apoyo y por eso esto debe crear una buena relación entre ellos, maestro-estudiante. Entonces, eso es importante para que esas conductas vayan minorizándose y vayan controlándose a la vez y tener un control sobre todo en estos aspectos. Y otro componente de la conducta verbal, más que todo en los objetivos, que hay que aclarar algo, que se debe identificar por qué el niño actúa de cierta manera, y por qué utiliza diferentes métodos para entender lo que está pasando, sucediendo según el problema de conducta que ellos tengan. Por eso en la parte del contenido que se debe utilizar es la conducta que se debe reforzar por la mediación, cómo mediar esa otra parte con la otra persona. Y el tipo de estrategia que debemos utilizar es la conducta verbal, es más que todas las que se debe ser reforzada. Insisto, puede ser la parte de la conducta verbal vocal, la producción de estímulo, parte que se deben controlar, la manera que escuchas, que oyes, resultados para reforzar al hablante, para que no exista ese tipo de conducta verbal más frecuente. Entonces la conducta también motor grueso y fino, sí. Como objetivo, algo claro que se debe basar, lo que está implícito aquí en esta matriz, que se debe basar en los movimientos que se va a iniciar voluntariamente. Como sistema que va examinando los mismos movimientos como sentarse, caminar, también uso de dispositivos para que ellos puedan escuchar y reaccionar a eso. Más que todo el contenido, evaluar las características de cómo se va a desempeñar la parte que el niño, cómo se relaciona su cuerpo con las personas.
con los objetos, con el espacio mismo de la perspectiva de la misma psicomotricidad en ese aspecto. ¿Y cuáles serían esas estrategias que se debe utilizar? Caminar, correr, saltar. Eso más bien son los obstáculos que debe practicar como actividades y sobre todo en la práctica deportiva. Y eso es favorable, muy favorable para el estudiante. Ahora pasamos a otra área que son las conductas académicas que tienen que ver con los prerequisitos. Y como objetivo principal es que se debe ir determinando qué medidas se están cumpliendo de las metas según la calidad que se van fijando en los estándares, según cómo se vaya asociando ese aprendizaje y cómo lo van a lograr. Según el punto de vista del estudiante, debe ser paso a paso por la escuela. Y como contenido, cómo se deben definir las circunstancias o condiciones para que se logren esos aprendizajes en estos niños. Y como estrategia, tener una herramienta psicológica que más indagar que implique para impactar en el comportamiento de los miembros del equipo de trabajo, en fin, o familiar, donde se encuentren. Y por último, para ir ya finalizando, hemos encontrado en las conductas problemas estos casos que más aún, que a veces son conductas inadecuadas o patrones como comportamientos que no son adaptivos y se dan sobre todo en una frecuencia intensiva en momentos evolutivos de cómo se encuentran estos niños. Sobre todo ¿qué podemos sacar como objetivo? Que la manera como realizar un propósito que responda el para qué y está relacionado esta oportunidad y cuándo yo debo evaluarlo según el tipo de conducta. Por eso como contenido, estas evaluaciones deben tener un proceso muy completo y que vayan asignando ese tipo de calificación, se va mejorando, no mejorando, y sobre todo ese tipo de aprendizaje del estudiante más debe ser práctica sus enseñanzas. Y como estrategia consiste en ir seleccionando esas conductas que se requiere instaurar o modificar que el alumno cumpla sus metas. Todos los días saludar a los alumnos uno por uno cuando entran en el aula, enfocarse en el buen comportamiento, haciendo cartelitos, en fin, eso es algo que te estoy dando. Y llamar la atención cuando se alteran, tranquilo, sí, ven, vamos. Llamar la atención, recordarles las instrucciones que se deben cumplir, más que todo las normativas o códigos de convivencia que suscitan, y explicar. Buenas noches, mi nombre es Rafael Casa y les voy a hablar de las conclusiones de este caso. El lenguaje es primordial para socializar y es necesario estimular el lenguaje y observar atentamente las dificultades del trastorno y tener en cuenta las actividades y orientaciones. Por eso se debe valer la convivencia diaria para reforzar y afianzar conocimientos. Leer el periodo mientras que la madre realiza actividades del hogar. Elabora una lista de compras cuando estén en el supermercado. Recomendaciones. Santiago debe continuar con las terapias psicopedagogos para que pueda realizar ajustes necesarios en las actividades donde impliquen una atención más cercana con los refuerzos. En el área emocional, que se valore los logros que va teniendo él y también su seguridad y autoestima, reforzarla. Establecer con los docentes un vínculo afectivo con el estudiante para que se genere esa confianza entre sus propios logros. Brindarle ayuda personalizada caso que lo necesite en todas las áreas de aprendizaje. Gracias.